Bueno, pues si os parece, vamos a ir comenzando ya. Ya estamos más o menos todos sentados y ahora esta segunda parte de la mañana va a ser un poco más concreta, más aterrizar estos temas. Empezamos con esta mesa redonda y le damos la bienvenida a doña Ainhoa Querreta y a María José Vegueplano y a doña Úrsula Santa Cruz Castillo, que nos van a acercar la realidad de la relación entre salud mental a los diferentes ámbitos de empleo y de migraciones. Comenzaremos con Ainhoa y con María José, que son del terapeuta ocupacional Ainhoa, ambas del programa de primeros episodios psicóticos de Navarra. Nos comentarán un poco en qué consiste el programa y luego tendremos un tiempo de preguntas. Más o menos para que será 20 minutos cada intervención y después de cada una haremos un turno de preguntas. ¿Vale? Pues bueno, damos las gracias a Ainhoa y María José y les dejamos con su intervención, que tiene que ver la salud mental y el empleo. Gracias. No sé si me oye. ¿Me oís bien? No sé si está esto puesto. ¿Ahora? Vale. Bueno, ya después de que ¿no se me oye? ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Un poco mejor? Bueno, después de haber un poco repuesto fuerzas y después de la exposición que nos ha hecho Iñaki, que la verdad me parece muy interesante y que además comparto en gran parte, vamos a presentaros el programa de primeros episodios psicóticos. Quiero agradecer a la red la invitación que nos ha hecho para presentar lo que es el programa de empleo y actividad y nos ha parecido interesante de alguna manera marcarlo dentro del programa general de primeros episodios psicóticos. Yo soy María José, soy la trabajadora social y me acompaña Ainhoa, que es la terapeuta y que lleva adelante el programa, ¿vale? Bueno, ¿qué es el programa de primeros episodios psicóticos? Es un equipo de salud comunitaria y multidisciplinar que está formada por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeras, terapeutas. Tiene sobre todo, se propone evaluar y tratar precozmente, pues antes de 2 semanas, a los pacientes que han sufrido un primer brote psicótico. Y se trata sobre todo de un tratamiento intensivo y sobre todo antes de los 2 años, porque sí que está de alguna manera estudiado que es un tiempo importante, es un tiempo de crisis en el cual si no se realiza una intervención la enfermedad puede llegar a cronificarse. Entonces se hace una intervención intensiva tanto de psiquiatría, de farmacología, de empleo y ocupación y de intervención social. ¿Qué población atendemos? La población que se atiende es una población entre 15 y 50 años, aunque esto es flexible y en un momento determinado hemos atendido a personas que no están que se separan de esta franja, sobre todo personas con psicosis incipientes, con un primer episodio no tratado que debuta con delirios, con alucinaciones, con comportamiento desorganizado, conductas desorganizadas, con síntomas negativos, pues con aislamientos, expresiones emotivas disminuidas, un poco en este contexto, ¿no? Los criterios de exclusión, el tema de la edad que os he comentado, coeficientes intelectuales menores de 70, pues porque en algún caso sí que hemos intervenido, pero sí que de alguna manera hay que hacer una adaptación de los materiales y esto un poco a sus características y esto también supone una dificultad. Quedan fuera también síntomas psicóticos que se producen en contextos de consumos, alteraciones orgánicas que en un momento determinado, como pueden ser infecciones, tumores, traumatismos, pueden debutar también con algún episodio psicótico y tratamientos en centros de salud mental de más de dos meses. Nosotros atendemos a toda la Comunidad Foral de Navarra y el programa es, y hablando un poquito de lo que ya ha dicho Iñaki del tema comunitario, nosotros somos eminentemente comunitarios. Atendemos por lo general siempre a la persona en su entorno más cercano. Sí que tenemos un servicio nuestro, el servicio nuestro está enmarcado en el centro psicogeriátrico de Pamplona,
físicamente estamos allí, pero sí que nosotros nos vamos, atendemos a los pacientes, pues a veces en el domicilio, a veces en la salida del colegio, a veces en la hora del almuerzo del trabajo, a veces en el banco del parque, depende un poco de las características, ¿vale? Y sí que a nivel de la comunidad foral nos vamos desplazando a las diferentes zonas, ¿eh? Hay un equipo que se desplaza a la zona norte de Sant Esteban para atender a los pacientes que viven en esta zona. Hay otro equipo que se desplaza a la zona de Estella y atiende a los pacientes que están en esa zona. Y en la zona de la Ribera en Tudela, la verdad es que no tenemos en estos momentos pacientes, y sí que está previsto un poquito más adelante abrir un PEP en la zona de Tudela, ¿eh? También es cierto que en casos muy puntuales y ante la dificultad de adherencia a los programas y a los tratamientos, nos hemos desplazado a poblaciones muy concretas a atender un paciente, ¿eh? Eso también suele ser bastante habitual, pero sí que nosotros tenemos mucha movilidad, ¿eh? Y supone también cierta flexibilidad, ¿eh? Para poder atender estas situaciones. En cuanto al equipo, bueno, en realidad somos 2 equipos que están compuestos por psicólogo, psiquiatra, enfermera, los 2 igualmente, y luego tenemos unos profesionales que son comunes a los 2 equipos, que son el trabajador social, la trabajadora social, en este caso yo, y luego las terapeutas y la directora del programa que lleva el programa de atención a familias, que es un poco también itinerante de apoyo a los 2 equipos, ¿vale? Las funciones son comunes y también son compartidas, pero a la vez también son propias de cada una de las disciplinas. Y toda esta intervención siempre se realiza en coordinación continua de casos y de programas. En cuanto a la fase de intervención, para que os hagáis un poco idea de cómo vamos funcionando, cuando se produce una derivación que se hace a través de los CSMs, de las UHPs, unidades de hospitalización psiquiátricas, o ahora últimamente queremos hacer una campaña de sensibilización en atención primaria para que pueda haber directamente de esa atención primaria interconsultas de los médicos al programa en concreto para valoración de determinados casos. Lo que se trata sobre todo es facilitar la accesibilidad. Entonces, nosotros la cita la damos a lo largo de una semana. En el momento que nosotros llega una derivación, en esa misma semana nosotros vamos a dar una cita. A continuación vamos a realizar la acogida en esa citación, y se va a realizar la orientación y la evaluación. Sobre todo se trata en esta primera etapa de una estabilización psicopatológica del paciente, supone también una implicación importante de todos los programas, y se realiza la primera evaluación. Esto dura prácticamente como un mes, es decir, el paciente se evalúa por todos los demás programas para ver un poquito qué necesidades son las que tiene en concreto esta persona. Posteriormente pasaremos al plan de recuperación individual, en la cual ahí vamos a recoger las fortalezas de cada persona, los obstáculos, los objetivos personales que tiene esta persona y la intervención de los diferentes programas a lo largo de todo el proceso. Sí que se me ha olvidado comentaros antes que en este programa, por lo general, las personas están 2 años. Son 2 años de una intervención muy intensiva, ¿eh? Entonces, a lo largo de estos 2 años se van interviniendo en diferentes fases y con diferente intensidad. Así que al principio las vemos mucho más y luego suelen ser unos seguimientos más mensuales. Una vez que hemos terminado y que hemos establecido el plan, que lo consensuamos con el paciente y se hace conjuntamente con él, pasamos ya a lo que puede ser la fase de recuperación, con una fase inicial en la cual nosotros tiene las citas semanales y lo que se trata es de una estabilización. Después una fase intermedia que sería de alguna manera la prevención de recaídas, y luego el avance de los objetivos personales de recuperación. Aquí las citas son ya quincenales o mensuales. Y luego ya adelantando un poquito, la fase más avanzada, que ya se trata un poquito más de la normalización, pues ya son citas mensuales, ¿eh? Durante esta fase de recuperación los programas se interrelacionan continuamente, ¿eh? Puede estar atendido por todos los lados en función de los objetivos que tenga esta persona, y un poquito realizando diferentes intervenciones, siempre en el contexto y en el ámbito propio de cada uno de las personas que estamos atendiendo. Y hemos querido poner un poquito esta diapositiva, en la cual se recoge de alguna manera cómo se encuentra la persona, la familia, en el momento en que tiene un primer episodio psicótico, ¿eh? Se dan situaciones pues, de miedo, de incertidumbre, de un bombardeo continuo de información,
no comprenden qué es lo que pasa, se produce una ruptura importante del proyecto vital de cada uno, que supone una afectación de las diferentes áreas. Entonces es como que se te cae un poco el mundo encima, ¿no? En todo este contexto, lo que intentamos sobre todo es, de alguna manera, dar seguridad al paciente y a la familia, generar expectativas que son positivas de recuperación en el tiempo y, sobre todo, resaltar las competencias y los recursos personales que tiene cada uno de ellos, ¿no? Las fortalezas propias que tienen y que, de alguna manera, va a ayudar en su proceso de recuperación. Los programas que integran el programa de primeros episodios son en realidad 5. Tenemos un programa de afrontamiento individual que sería el centro de la intervención, que con el propio paciente, alrededor de él giran el resto de programas. Tendremos el programa de atención a familias, que son un elemento importante de apoyo en el proceso de recuperación, el programa de empleo y actividad, que luego os comentará Ainhoa, el programa de intervención social y el programa de salud y tratamiento farmacológico. Todos ellos, como veis, están interrelacionados y se retroalimentan mutuamente. En el programa de afrontamiento individual, lo que se trata en principio, el objetivo sería pues que la persona alcance sus objetivos personales de recuperación, mejorar de alguna manera habilidades para mejorar la enfermedad, ¿no? Del manejo de la enfermedad, habilidades para afrontarla, reducir las creencias, sobre todo autoestigmatizantes. Es decir, a veces la persona, el propio hecho de tener que acudir a un servicio que está físicamente enclavado donde está el resto de recursos psiquiátricos, pues la verdad es que le resulta complicado. Por eso nosotros salimos mucho fuera, a cualquier ámbito en el que la persona se sienta mucho más cómoda. Sobre todo se trata de permitir que haya la mayor adherencia posible al programa y al tratamiento. Y si ello supone que tenemos que movernos nosotras, nos movemos donde haya que moverse. El programa de atención a familias, prácticamente se trabajan los mismos elementos que en el programa de afrontamiento individual. Sobre todo, reducir la sobrecarga familiar, comprender qué es lo que ha pasado, habilidades para afrontar también la enfermedad, reducir también el estigma que hay dentro de las propias familias y crear y mantener, sobre todo, unos ambientes que permitan avanzar en la recuperación de cada uno de los pacientes. El programa de salud y tratamiento farmacológico, sobre todo, trata del tema de los síntomas, que estos síntomas remitan, de los tratamientos farmacológicos, de la adherencia a los tratamientos y al programa también, las intervenciones en crisis y la prevención de recaídas y, sobre todo, la salud física y los controles de los parámetros de salud que se suelen realizar muy periódicamente. Todos estos programas lo que tienen en común es que trabajan los objetivos que son transversales, que son pues, la autonomía, la autodeterminación, la normalización, evitar la exclusión social, porque son elementos un poco, como ha dicho Iñaki, que son muy estigmatizantes, que van siempre unidos por problemas de vivienda en algunos casos, problemas económicos, exclusión de la participación, sus derechos no ejercitan sus derechos. Entonces, todo esto son una serie de objetivos que nosotros estamos trabajando de forma un poco transversal en todos los programas. El programa de intervención social, pues lo que se trata es de atender las necesidades sociales que puedan tener las personas que atendemos en el programa de primeros episodios, promoviendo sobre todo el mantenimiento de una vida normalizada, su autonomía y de alguna manera preveniendo un poco la exclusión social, ¿no? Esto ha sido una presentación un poco general y rápida del programa de primeros episodios. Y sí que mi compañera os va a ampliar el empleo y actividad, que es un poco de lo que se trataba. Lo que pasa es que nos ha parecido interesante enmarcarlo dentro del programa general porque de alguna manera permite una visión un poco más global. Entonces, bueno, cuando quieras. Gracias, María José. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de lo que es el propio programa de empleo y actividad. Y bueno, pues como ya se ha comentado anteriormente, decir que tener un trabajo, ¿no?, una ocupación con un valor social hoy en día, pues es una de las metas principales para cualquier persona. La recuperación de una actividad cuando se ha perdido es un objetivo muy valioso para cualquiera de nosotros.
Una actividad laboral, como decía Iñaki, no solo aporta ingresos económicos, sino también un reconocimiento social, un sentido vital, una oportunidad de relación con los demás, aumento de la autoestima, desarrollo personal. Quien dice una actividad laboral también nos referimos al ámbito de la educación, ¿verdad? Para personas más jóvenes que todavía están estudiando, como un vehículo para el propio empleo y también como un reconocimiento social y como una participación social. Ya la actividad en sí misma, pues yo como terapeuta ocupacional no la consideramos como muy motivadora, ¿no? Para el ánimo, ya sea doméstica, de ocio, voluntariado, y todas ellas también favorecen la participación social, mejoran el ánimo, favorecen la relación y aportan muchos beneficios para la persona y sobre todo para una persona que ha sufrido un primer episodio psicótico. Nuestra experiencia nos dice que cuanto más se alarga la incorporación de una persona a la actividad, más se entiende un poco a la dependencia y a la pasividad. Si a esto le sumamos los sentimientos de vergüenza que muchas veces tienen estos pacientes o estas personas, ¿no?, que han sufrido un primer episodio psicótico o síntomas psicóticos en su ámbito de ocupación, pues resulta más difícil esta incorporación, ¿no?, al trabajo. Diferenciamos dos tipos de enfoque para abordar la incorporación ocupacional. Uno sería la rehabilitación vocacional. Esta rehabilitación vocacional se hace con un entrenamiento previo en talleres específicos, ¿no?, que prepararía a la persona para posteriormente realizar una actividad laboral competitiva. Sin embargo, se ha visto que en muchas ocasiones no acceden a un empleo competitivo, sino que quedan un poco anclados en un centro ocupacional con un salario por debajo del mínimo. Y un segundo modelo se basaría en lo que es el empleo con el apoyo, que es el que estamos exponiendo ahora, que es el que trabajamos en el PEP. Y se trata de una reinserción normalizada lo antes posible y proporcionando todo el apoyo necesario en un entorno natural. Para llevar a cabo este programa nos basamos un poquito en el modelo de ocupación humana de Kiel-Hofner para analizar la actividad. Este modelo defiende 4 factores, ¿no?, que incluye en la actividad, que son la volición, que es un poco los valores, los intereses y el sentido de capacidad y eficacia de las personas, la habituación, hábitos, rutinas y roles que tiene cada persona, el desempeño, las capacidades innatas de cada individuo, de cada persona y el ambiente. A la hora de analizar la actividad o la ocupación de las personas, pues se analizan las fortalezas analizando fortalezas y barreras nos basamos en este modelo, en el modelo de ocupación humana. ¿En qué principios nos basamos, ¿no?, en este programa de empleo? El primer principio es que todas las personas que vemos en el PEP son susceptibles al programa de empleo y actividad sin exclusión. ¿Por qué? Porque nadie puede predecir qué persona con un primer episodio psicótico va a responder bien o va a tener éxito con los apoyos necesarios o no en la vuelta a la actividad. Y luego porque todas las personas van a volver a un tipo de actividad, como he dicho, no tiene por qué ser a un empleo, sino que ya con volver a unas rutinas cotidianas, ¿no?, necesitan de nuestro apoyo y de nuestro trabajo. Nosotros les acompañamos en la toma de decisiones. Es una toma de decisiones un poquito conjunta. La persona aporta los valores, sus preferencias, y el terapeuta un poco le acompañamos con nuestros conocimientos de los recursos, orientación y el asesoramiento, ¿no? Pero bueno, la toma de decisiones es una toma de decisiones compartida. Reforzamos la esperanza de la recuperación y la sensación de competencia en la persona. Devolverles un poco que son ellos los responsables de su proyecto vital, ¿no?, y que tomen otra vez las riendas de su vida. La evaluación global no la vemos tanto como si la persona es capaz o no capaz de trabajar, sino lo que miramos es cuál es el mejor camino para esa persona para alcanzar sus metas y sus objetivos, valorando un poco cuáles son sus fortalezas, qué obstáculos tiene para conseguir esos objetivos o esas metas,
entrenando estrategias para que pueda ser capaz de conseguirlo y facilitando los apoyos oportunos. La implicación por parte de la persona tiene que ser activa. El sujeto es activo de sus propios procesos, ¿no? De su propio proceso. Y él tiene que dar los pasos pertinentes para conseguir sus objetivos. Muy importante también conocer y respetar el punto de vista, valores, preferencias, tanto de la persona como de su familia, y adaptarnos nosotros a ellos, no al revés. Las personas en el programa de empleo con apoyos que tienen trabajos acordes a sus intereses vocacionales, se ve que duran o mantienen ese trabajo 2 veces más que una persona que accede a un trabajo sin tener en cuenta un poco sus preferencias. Lo que buscamos es el máximo nivel de normalización y de autonomía en la persona, y mantenemos el foco en los recursos educativos y laborales normalizados. Los pasos intermedios no son talleres, como he dicho antes, específicos, sino pasos intermedios normalizados también, ¿no? Como serían, pues, por ejemplo, cursos de formación, o serían o de ocios, encaminado un poco al trabajo, o no empezar con un trabajo al 100% como estaban realizando, sino ir adaptando un poco la jornada a sus fortalezas en ese momento. Entonces, pero sería siempre un trabajo adaptado. Trabajamos en la comunidad, como ha dicho María José, ¿no? Y en el contexto natural de la persona. Siempre un trabajo y una actividad in situ, viendo las dificultades, viendo en qué consiste ese trabajo, viendo dónde se puede apoyar, dónde no se puede apoyar, qué es lo que más le estresa a la persona. Y luego, muy importante también, el apoyo posinserción, ¿no? Una vez que ya han empezado a estudiar o a trabajar o a llevar una ocupación a cabo, pues apoyarles en ese mantenimiento de esa actividad, ¿vale? Pues que se sientan reforzados por parte nuestra y por parte del ambiente muchas veces, ¿no? Pues que podemos modificar en el ambiente para que ellos, pues, se sientan protegidos y puedan mantener esa actividad. Vale. Los contenidos del programa de empleo-actividad enlazan, como ha dicho también mi compañera, con los diferentes programas del PEP, ¿vale? Con el PAIP, pues en cuanto a las metas planteadas por el paciente o por la persona, y el entrenamiento en esas habilidades personales de la persona. También vincula con el programa de salud y tratamiento farmacológico en cuanto a la influencia que tienen la medicación y otros parámetros de salud en la ejecución de la actividad, en cómo puede interferir. Por eso está muy interrelacionado también. El PAF en cuanto a la autonomía de la persona y para que quede claro los roles que desempeña esa persona en la familia. Y con el programa de intervención social en cuanto a otras necesidades sociales valoradas, como económicas, participación, exclusión. Todo esto lo llevamos a cabo a través de reuniones de coordinación interna, a través de todos los profesionales, y también externa, con otros recursos. Vale, el programa se trabaja un poco a través de módulos. Los módulos tienen como diferentes fases, ¿no? Una fase inicial se trabajarían los módulos de orientación y evaluación. Un primer módulo sería el de orientación, en el que consiste en explicar un poquito el programa y determinar un poco concretar el interés de la persona. Luego, en la entrevista inicial recogemos un poco, pues, datos del paciente en cuanto a nivel académico, a nivel laboral, cómo ha sido un poco su trayectoria de vida, intereses de ocio, rutinas. Se recogen un poquito cómo ha sido su desenvolvimiento hasta ahora, ¿no? Y luego se realiza el plan de incorporación, que consiste en ver los objetivos y los pasos que vamos a dar para la consecución de las metas de esta persona. Como he dicho antes, pues eso, un asesoramiento y una toma de decisiones sobre qué actividades está interesado en recuperar, y en función de las preferencias y capacidades que vemos o que hemos evaluado en esa persona, y la formación que ha recibido y las oportunidades que se le presentan a esta persona, ¿no? Una segunda fase sería de recuperación-inserción, en el que trabajamos, pues, el módulo de las rutinas, módulo de programa de integración educativa, laboral y social,
el que se trabajan los recursos, el ocio y tiempo libre, el voluntariado. Otro módulo específico es de cómo compartir la información, ¿no? Un poquito explicar a las personas qué pros y qué contras tengan el que compartan la información de lo que les está pasando, ¿no? Pues tanto como compañeros como con recursos laborales o educativos. Pues hasta qué punto le puede beneficiar el que compartamos cierta información y hasta qué nivel de información también quiere que compartamos para que les sea favorable. Les acompañamos en una búsqueda activa de empleo, tanto echando currículums como elaborando un currículum vitae, carta de presentación, un poco haciendo un entrenamiento de la entrevista y también manejamos y trabajamos las dificultades cognitivas. Y una vez tras la incorporación de esta persona a una ocupación, pues los soportes de apoyo, ¿no? Planificamos cuáles van a ser los soportes de apoyo y cómo vamos a hacer esos apoyos tanto a nivel laboral como a nivel educativo. Objetivo, mantener la actividad, previendo el estrés que pueda tener esta persona y favoreciendo el avance también en nuevas metas que él pueda considerar si así lo desea. Tengo que decir también que no trabajamos todos los módulos con todas las personas, ni en este orden exclusivamente, pues el paciente viene con unas necesidades concretas y bueno, pues intentamos atacar a esas necesidades con las que él llega, entonces no necesariamente a lo mejor se ven todos los módulos ni en este orden. La metodología que seguimos, pues tras una valoración del paciente, elaboramos un plan de recuperación individual donde se marcan los objetivos del paciente, que van a ser nuestros objetivos, ¿no? Y donde se recogen también los módulos concretos que se van a trabajar, que va a trabajar cada profesional o cada programa. Y se marcan también o se especifican cuáles van a ser los soportes de apoyo que vamos a llevar en el programa. Y esto sería un poquito, pues a grandes rasgos o con pinceladas, lo que consiste nuestro programa, el programa de empleo. Gracias por la atención y eso es todo. Muchas gracias a las dos por explicarnos el programa. No sé si hay alguna pregunta. Sí, por menos de tiempo, sí que os pediría que fueseis breves en la pregunta y también breves en la contestación. A ver, ¿alguien se anima? Bueno, pues mientras os animáis... voy a preguntar yo. Hola, muy buenas. ¿Se oye? Sí, vale. Nada, solamente quería saber si para acceder al PEP es necesario el empadronamiento en la Comunidad de Navarra o porque eso podría dejar excluidos pues, a migrantes, población reclusa. ¿No es necesario? Nosotros nos vienen a los pacientes, como os he comentado antes, derivados de las UHPs y los CSMs. Entonces, son atendidos allá directamente los que vienen. Vamos, no hace falta la situación administrativa, si están empadronados, no empadronados, si están irregulares o dejan de estar, nos da exactamente lo mismo. Y de hecho, tenemos personas que estamos atendiendo y que no tienen permisos de trabajo ni tienen permisos de nada. ¿Más preguntas? Yo quería haceros una pregunta. En la explicación comentabais, ¿no?, la importancia de volver a la normalidad, volver al trabajo, volver a tal. ¿Qué pasa con las personas que ya venían de una situación de exclusión social previa a este primer brote, que no tenían un trabajo, que no tenían una vida muy normalizada? ¿Cómo trabajáis con ellas? ¿Parecido o la situación es diferente? Bueno, por lo general, las personas que nos suelen llegar con este tipo de carencias y con situaciones de exclusión a veces ya están en otros circuitos y en otros dispositivos. Entonces, lo que generalmente hacemos es coordinarnos y apoyar la intervención que se está haciendo por no duplicar intervenciones, porque a veces es cierto que estamos muchos profesionales atendiendo a las mismas personas y, bueno, al final la persona está un poco desubicada, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos sobre todo es más coordinación y, bueno, pues que siga siendo atendido en el circuito que está atendido. Y en caso de que no lo esté, poner en marcha todos los dispositivos que haga falta. Vale. ¿Más preguntas? Pues nada, gracias otra vez y pasamos a la siguiente microcharla con Úrsula Santa Cruz del Castillo, psicóloga comunitaria que es especializada en migración y género. Buenas, ¿se me escucha? Sí, ¿no?
Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Red contra la Pobreza por la oportunidad de invitarme y compartir mis reflexiones y análisis en relación al tema que nos convoca en este caso sobre migración y salud mental, que es como lo voy a enfocar. También, como ya se han mencionado en las intervenciones anteriores, en la primera en relación a hablar de la salud mental o de la pobreza, primero preguntarnos, ¿no?, si la pobreza es realmente el problema o la pobreza es la consecuencia de un modelo, de un sistema capitalista, racista, colonial, heteropatriarcal que existe en la actualidad, ¿no?, y que de diferentes maneras e intensidades impacta en la vida de los cuerpos, de los pueblos y de los territorios a nivel mundial. Eso en primer lugar. También, antes de empezar, me gustaría, ya que se ha hablado de estos sistemas y se ha hablado aquí en España de las políticas de ajuste, ¿no?, y de cómo toda la crisis y el sistema económico ha impactado con las políticas de austeridad y todo lo que vivimos en el día a día, también yo quiero en este momento hacer un reconocimiento a la lucha de los pueblos indígenas de Ecuador, que durante varios días en la semana pasada han puesto en jaque al Fondo Monetario Internacional y al paquetazo que dieron en Ecuador. Y que precisamente hace 20 años, más o menos, en Ecuador, cuando se aplicaron las políticas de ajuste y la dolarización de la economía y el feriado bancario, precisamente todo eso devino en la migración masiva de la población ecuatoriana a Italia y concretamente España, donde es la segunda comunidad migrante de mayor representatividad. Entonces, también teniendo en cuenta esos aspectos y que vamos a hablar de la migración, ¿no?, porque muchas veces se habla de la migración como que todos tenemos derecho a migrar, la humanidad ha emigrado en todo momento, sí, efectivamente, pero hay una serie de condicionantes y de situaciones que son necesarias tener en cuenta a la hora de hablar de la migración o del hecho migratorio o qué se considera cuando se habla de salud mental que tiene que ver con la migración. Teniendo en cuenta que la salud mental también es a nivel general, es la dimensión más olvidada, de menos importancia, creo que en todos los países, ¿no?, que también tiene que ver con los pocos recursos que se destinan, como lo hemos visto en la primera ponencia, en relación a qué cantidad de dinero, qué cantidad de profesionales existen y también, por ejemplo, lo que nos han mostrado las compañeras ya en la intervención específica, yo creo que hay muchas personas que con todas las situaciones que pasan, es una de las, creo que de las resistencias o de las formas es alienarnos de este sistema, de esta vida, ¿no?, y a través de trastornos o diversas enfermedades. Dicho todo esto en relación a la salud mental, también cuando se habla de la migración, estamos hablando de vulneración de derechos, de acceso a derechos, pero también todo lo que ocurre en esos cuerpos, en esas subjetividades, en relación a esos procesos migratorios, pocas veces se habla, ¿no? Y sí que se puede hablar de diagnósticos, de determinadas situaciones, de síndrome de Ulises y del duelo migratorio, que yo soy muy cuestionadora con ese enfoque que se enseña en las universidades, porque si bien le está planteando cuáles son los síntomas, pero no en ningún momento está hablando acerca del sistema. Y me parece que los profesionales y las profesionales, una de las cuestiones y el compromiso que tenemos es que tenemos que hablar y mirar que no solamente es la intervención, porque si la intervención es para adaptar dentro de un modelo, nosotros ¿qué estamos haciendo para cambiar ese modelo? Entonces, en ese sentido, plantearnos también, ¿no?, cuando hablamos de la salud mental y en este caso de la migración, que son de los dos aspectos que yo voy a vincular, cuando se habla de la migración, de qué personas migrantes hablamos, teniendo en cuenta que aquí en España también hay personas que han migrado hace 20, 30, 40 años, entonces también las dificultades, las maneras como se viven estos procesos son completamente distintos. Y que tienen que ver también con el tiempo, el espacio, el lugar y la manera como las personas emigramos. Por otro lado, también yo aquí estoy hablando muchas cosas, pero me gusta siempre decir desde qué lugar hablo, porque me parece muy importante, tiene que ver con mi experiencia como mujer, migrante, profesional, activista, feminista, y que todas esas experiencias para mí son las que me hacen, desde la experiencia vivida, desde la experiencia profesional,
teorizar, no desde la teoría, sino desde todo ese cuerpo de conocimientos que atraviesan las experiencias históricos-sociales. Entonces, voy a empezar ahora hablando, voy a contextualizar las migraciones que tienen que ver con lo que ha pasado prácticamente a partir del último, a partir de la década del 80, en relación a las personas que venimos a Europa y concretamente a España. En todo ese movimiento migratorio se habla de la feminización de las migraciones, ¿no? Sobre todo de la cantidad de mujeres de Latinoamérica que hemos venido a España, ¿no? A trabajar en el sector doméstico. Se habla del trabajo en la cadena global de cuidados, pero aquí también hay un término muy importante que tener en cuenta que se llama la racialización del trabajo. Un compañero hace un rato habló acerca de la racialización de los cuerpos, plantear la racialización del trabajo tiene que ver con qué personas hacen qué trabajo. Se vino a trabajar en todo lo que es el sector doméstico, se vino a trabajar en el sector de la construcción, en trabajos, como decían aquí, los trabajos que no queremos hacer los españoles y españolas, se decía así, en un contexto en el que había un boom económico y en el que también estas migraciones éramos bienvenidas también desde un sentido instrumental, porque por un lado también eso permitía que se incrementaran las pensiones y por el otro lado también de alguna manera eso estaba aportando a la tasa de natalidad de este país. Este discurso se mantuvo hasta el año 2008 con la crisis, ¿no? O sea, había trabajo, pero también todas estas migraciones, cómo éramos miradas en este lugar. Estas migraciones provenimos como consecuencia de políticas de ajuste, ¿no? El recorte de los estados y que tienen que ver con grandes organismos internacionales que aplican recetas en muchos países, en otros se promueven las guerras, ¿no? Y todas también las consecuencias que están ocurriendo con el cambio climático. Entonces, dentro de todo ese contexto, cómo las personas venimos aquí a trabajar, cómo somos vistas y también qué tipo de acceso a derechos y oportunidades tenemos y qué tipo de discursos se manejan dentro de en relación a las migraciones. Con la crisis, todo este discurso en relación a la migración se convirtió en una migración que es vista como una amenaza y eso continúa ante el auge del fascismo y toda la ultraderecha en España y en Europa, ¿no? Con el hecho de que venimos a robarles, a quitarles el trabajo, a aprovecharnos de las ayudas, etc. ¿No? Ese discurso que está instalado y también en los últimos tiempos, como ya se ha mencionado anteriormente, tiene que ver también toda la cantidad de personas que están llegando con motivos de asilo y protección internacional por diferentes tipos de conflictos que están ocurriendo en distintos lugares del mundo. Ahora bien, ¿quiénes son estos sujetos o sujetas que hemos migrado, estos sujetas migrantes, ¿no? ¿Desde dónde somos construidos? Cuando se habla de la población migrante, normalmente se asocia a la pobreza, se asocia a condiciones de subordinación, se asocia a países pobres, se asocia a países empobrecidos, países donde hay poco desarrollo también, y quién plantea el desarrollo, quién plantea la pobreza. De qué manera somos mirados y somos construidas en las políticas, en los imaginarios, en las representaciones, en las leyes y la manera como se interviene hacia nosotras. Teniendo en cuenta también lo que mencioné, que hace más de 20 o 30 años hay mucha gente que ha llegado aquí y ha asentado y que también han nacido ya muchos chicos y chicas aquí y que a pesar de seguir habiendo nacido aquí, no son leídos como españoles o españolas. ¿Qué lugar ocupamos? ¿No? ¿Qué tipo de trabajos y qué lugar ocupamos en este país? ¿No? Hay lugares de representatividad, hay lugares donde se puede hablar de que la población de que es un país donde la población inmigrante o población que lleva muchos años aquí tiene acceso a oportunidades, ¿no? Somos ciudadanos o ciudadanas o somos trabajadores económicos, ¿no? Y que todo lo que tenga que ver, que ser considerados sujetos y sujetas políticas no existe para nosotras. Somos, a través de las políticas vistas como sujetos, sujetas a asimilar, a integrar, a civilizar, ¿cómo somos vistas? ¿No? En todo esto que está aquí, ¿no? Evidentemente que muchas situaciones que nos atraviesan los cuerpos, las vidas, las experiencias que tenemos, ¿no?
ocasionan una serie de problemas, de dificultades que son vividas de diferente manera, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que influyen en nuestra salud mental? O en la salud mental tampoco quiero generalizar, pero sí que hacer esta reflexión de manera general en relación a que tienen que ver con el acceso a los derechos, ¿no? No es lo mismo hablar de una persona que ha nacido aquí, aunque los derechos puedan ser formales, pero a las personas migradas, algunos tenemos derecho, algunos no tenemos derecho, y hay una constante deshumanización de muchas otras personas y de muchos colectivos. Las políticas migratorias, ¿no? Las políticas migratorias que atraviesan, impactan la vida de las personas migrantes, ¿no? El reconocimiento de la humanidad, de lo que es ser humano, ser humana, ¿no? ¿Por qué duelen unas violencias, por qué duelen unas muertes y por qué otras no duelen? ¿Por qué las muertes o por qué las personas que mueren en el Mediterráneo, 30.000, 40.000, esas muertes no duelen, pero nos duele un atentado terrorista y donde hay 3 o 4 personas, o bueno, las que sean de aquí, que sí tienen sueños, tienen proyectos, tienen historias y las otras no tienen vida y son vistas siempre como una amenaza, como personas pobres que quieren aprovecharse de los recursos de Europa? ¿Por qué no hay una mirada en relación, qué responsabilidad, qué relación tiene el desarrollo de ese norte global en relación al sur global? Para que la gente migrante de muchos lugares del mundo, migrantes, refugiados o como se les llame, tengamos o querramos buscar otras alternativas de vida, otras oportunidades de sobrevivencia. ¿Qué otros factores intervienen en la salud mental? Se mencionaba hace un momento, ¿no? El acceso a la vivienda, por ejemplo aquí, ¿no? Evidentemente que tiene que ver con el tema laboral, que pasa lo mismo, pero con un empeoramiento de las condiciones laborales, con el tema de la explotación laboral y un aspecto muy importante y que atraviesa casi todo, que es el racismo, ¿no? Una persona migrante, y según sea de qué colectivo, y hay un estudio de esos racismos que lo demuestra, ¿no? Aunque puedas reunir con muchas dificultades los requisitos para alquilar, por ejemplo, un piso, el hecho de que seas según de qué país, o igual seas del país que seas, muchas veces la gente no quiere alquilar, ¿no? Entonces, también esos aspectos. Luego, la negación, la invisibilización que hay de nuestras agencias, de nuestra capacidad de decidir, de nuestra capacidad de obrar, todo eso también como es borrado, poniéndonos la etiqueta de víctimas, de vulnerables, a personas a las que venimos de unos territorios de lucha constante, de resistencias diarias, ante muchas violencias que existen. Cómo se culturaliza todo lo que nos atraviesa. Yo trabajo hace muchos años desde mi país, soy de origen peruano, hace más de 20 años trabajo en la problemática de las violencias. Le denominaba de género, no le denomino de género porque me parece muy perverso denominarlo de esa manera. Evidentemente, cómo, por ejemplo, en el tema de las violencias que viven las mujeres migrantes, cómo se sitúa a las mujeres como víctimas de sus culturas de origen y además todo lo que tenga que ver, que esté relacionado con esas violencias que está viviendo, quedan en un segundo foco para hablar de una violencia de un agresor supuestamente migrante como ella, con lo cual lo que se busca es empoderar a la mujer de ese hombre, en relación a ese hombre, pero no en relación a todo lo otro que está oprimiendo a esas mujeres. Otro aspecto que actúa como un factor que influye tiene que ver con las redes sociales y de apoyo, que muchas veces no las tenemos y que también tiene que ver, por ejemplo, con un derecho fundamental que es el derecho a la familia. Para mucha gente migrante, ¿no? Que ha querido luego, cuando se ha quedado y ha conseguido las posibilidades de reagrupar, también como la ley de extranjería cambia los requisitos, ¿no? Endurece los requisitos para impedir, prácticamente la palabra es esa, que las personas puedan reagrupar a su familia. Y ahí también, habiendo reagrupado, ya se genera otra problemática que tiene que ver con los hijos, las hijas que se reagrupan, ¿no? Y no estamos hablando de cuestiones que tengan que ver a nivel de familia, sino con cuestiones sociales, culturales, económicas, políticas. He mencionado hace un momento el racismo, he mencionado que atraviesa todo esto
y voy a plantear el racismo desde el cual nos situamos muchos colectivos y movimiento antirracista a nivel del Estado español. No estamos hablando de ese racismo de 4 personas que estigmatizan, criminalizan, no estamos hablando de ese racismo social que está allí, que sí, pero el racismo del cual nosotros hablamos tiene una base histórica y que se inicia junto con el proceso de colonización. En el momento en el que a las personas es el momento donde se subordina y se clasifica y a poblaciones enteras se les convierte en negros, en indígenas. En ese momento, además, con todo el sistema, el capitalismo no apareció en el siglo XVIII, el capitalismo apareció en ese momento y con todas las políticas extractivistas, etcétera, que no voy a entrar a hablar ahora, pero todo en ese momento para poder entender el racismo como lo entendemos necesita instituciones. El racismo no es de 4 personas a las que yo le voy a ir a dar una charla para decirles que sean buenas personas. No se trata de la moral, no se trata de una cuestión moral, se trata de una cuestión política. Las políticas migratorias, las políticas de integración, todo eso, y también la manera como se cuenta la historia, la manera como son vistos nuestros cuerpos, la manera como en las ciudades están los monumentos que hablan, que reflejan todo ese genocidio, la celebración del 12 de octubre como fecha nacional de un país, ¿no?, donde da inicio a un genocidio. Todo eso es racismo, y es un racismo que está en la estructura, es un racismo que está en la mirada de las personas, tanto de las personas que forman parte de esta Europa, como también de las personas que hemos sido colonizadas, de muchas veces creer que lo europeo es lo mejor y que está eso anclado en nuestra subjetividad, en una subjetividad que nosotros llamamos muchas veces un inconsciente colonial, de una mirada desde donde nos situamos unos y otros, de mirar a esa Europa como lo mejor y luego que nos encontramos, o de esa mirada de ese pobre, porque si nos ponemos a cuestionar de dónde viene, ¿no?, cada uno, de dónde nace esa mirada de que el negro es tal, el indígena es tal, el sudaca es tal, habría que ver de dónde nace también toda esa mirada, esa construcción que existe sobre las personas migrantes. No es de ahora, tiene toda una historia y es una herencia colonial. Y eso es muy importante poder desmontar. Y eso se ve, por ejemplo, también en la atención, en la manera como intervienen nuestros estereotipos, nuestros prejuicios, y en la manera también como muchas veces se nos borra la historia que traemos, la capacidad de lucha, cómo nuestras capacidades, ¿no?, son puestas en cuestión. Es que tú vienes de tal lugar, tus conocimientos puestos en duda, tu cuerpo, ¿no?, tu manera de sentir, tu historia, todo eso se pone en cuestión, y eso nos pasa a miles de personas migrantes, y por eso nosotros consideramos que el racismo atraviesa todo, y que es muy importante poder entender cuáles son los efectos, ¿no?, que están, y que en el lugar en el que estamos, en la manera como vivimos, cómo sentimos, incluso también en la manera como muchas veces se diagnostica y se ponen determinadas categorías sin tener en cuenta las cosmovisiones y las experiencias y las formas también de curar, de sanar, de reír que traemos las personas migrantes. Entonces, dentro de todo esto, ¿no?, también las etiquetas de estigmatización, de criminalización, que no digo que son todas, pero es la gran mayoría, es el discurso que está, ¿no?, en relación a las personas migrantes, sobre todo esto que está, ¿no?, cómo nosotras podemos hacer algún tipo de intervención. O sea, cuando nos llega a la consulta o a algún lugar, o sea, nuestra intervención ¿a qué va a apuntar? ¿Va a solucionar algo? Puedo tranquilizarla, pero los problemas seguirán, ¿no? Si hay unas violencias, unas dificultades en relación al tema de los papeles, al tipo de trabajo, la explotación laboral, al acoso sexual que viven muchas mujeres migrantes, pero que se tienen que callar porque no tienen papeles, ¿no?, porque de ese dinero dependen, pero que se tienen que tragar muchas cosas, se tienen que tragar el racismo en los trabajos, que muchas veces es arrodíllate, o muchas otras cuestiones que nosotras los vemos, ¿no?, a diario. Entonces, a todo esto, ¿no?, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, vamos a seguir nosotros paliando, ¿no?, en este caso, porque también ya lo hemos visto, ¿no?, con las exposiciones en la mañana y las de las compañeras también. ¿Vamos a seguir solamente haciendo ese tipo de intervención o nosotros nos tenemos que situar en otro lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, de lo que yo estoy hablando en este momento no tiene que ver solamente con mejorar los servicios de salud mental, porque si el sistema no cambia, habrán más personas, pero no es
no es que los que sean insuficientes, es que el foco hay que cambiarlo. Entonces, porque nuestras intervenciones no apuntan en el fondo del problema. Ya para acabar, que no sé cuánto me queda, solamente quiero plantear lanzar algunas preguntas porque yo no tengo ninguna respuesta, ¿no? Tampoco he venido aquí para que se acepten mi discurso, sino que también yo invito a interpelar, ¿no? Interpelarnos. Lo que dijo Iñaki en su momento en relación a la pobreza es como mañana y después qué, ¿no? Yo creo que no solo es eso, sino que todas y todos nos vayamos de aquí con algo que pensarnos, ¿no? Pensarnos y repensarnos. Y en ese sentido, para mí, una de las cuestiones como psicóloga, ¿no? Es cuál es nuestro papel, y no solo de las psicólogas, de las trabajadoras sociales, de las educadoras sociales, ¿no? Nosotras, nuestro papel es para que la gente se adapte, para que se integre en este sistema, o nosotros tenemos que primero situarnos y ver en qué contexto actuamos, ¿no? Y qué queremos hacer. Eso es una de las cuestiones, ¿no? ¿Cuál es nuestro compromiso real, ¿no? Yo también tengo otra pregunta, que es, ¿no? Si nosotros podemos, en general todos y todas, ¿no? Podemos acceder a derechos, a trabajos, sin afectar, sin perturbar este sistema, ¿no? Todos podríamos conseguir trabajo, sin que este sistema, tal como está, se pueda sentir que hay algo que lo está cambiando, ¿no? ¿No? La pregunta es esa, ¿no? Este sistema tiene que cambiar, ¿no? Porque si no sería como asimilarnos, y es como en este modelo capitalista queremos todas seguir trabajando, en este modelo heteropatriarcal, en este modelo racista, en este modelo de muerte que está acabando con el planeta, ¿no? Donde hay una lucha histórica de resistencia también de esos pueblos que también hace unas semanas con lo del cambio climático, ¿no? Se dio mucha visibilidad y respeto al trabajo de esta chica Greta, pero los pueblos amazónicos, precisamente, ¿quiénes son? Porque esas voces están silenciadas, igual que las voces de las personas migrantes. O sea, no es de ahora la lucha y no es un compromiso desde Europa, es un compromiso además donde ponen el cuerpo, ponen la vida. No tienen un yate ni nada, nadie que te desplace, no hay organismos internacionales y no nos planteamos también, ¿no? ¿Desde dónde nosotros queremos hacer la lucha? Esa lucha, ese cambio, no es, también pasa, ¿no? Por cambiar nuestra subjetividad, pasa por cambiar también lo que se le llama el gobierno de nuestros deseos, de nuestros afectos, de nuestras relaciones, ¿no? O sea, se veía en la intervención en la primera acerca de los modelos de consumir, del individualismo, del éxito, ¿no? Esos que nos hemos, sin darnos cuenta, los asumimos, ¿no? Pero también todo eso ¿a dónde nos lleva? Y todo está relacionado. No podemos hablar solamente de capitalismo, ¿no? Si no vemos la relación con todos los otros sistemas de poder que actúan. Voy a terminar aquí mi intervención y muchas gracias por haberme prestado atención. Muchas gracias. No sé si hay preguntas a esta microcharla. Voy a parecer el cargoso de las preguntas, pero bueno. Primeramente agradecerte el que estés aquí, ¿no? Es decir, que cuando vi tu nombre dentro del cartel, pues bueno, hace rato que te lo dije, fue como, oh, por fin me veo reflejado en alguien, ¿no? Hay alguien que me interpela desde mi identidad, ¿no? Y creo que también, aparte de todo esto que has hablado, creo que hay que agregar de qué papel, o sea, lo que has hablado del papel que estamos ejerciendo algunos, en mi caso integrador social y educadores, ¿no? Y cómo este papel, por ejemplo, también tendríamos que hablar de las quitas de custodias que se hace hacia mujeres racializadas por parte de servicios sociales, ¿no? Esto funciona aquí. O los informes, por ejemplo, los informes de españolidad o catalanidad, que, por ejemplo,
funcionan en Cataluña para poder acceder a una nacionalidad que, por cierto, no sé por qué tengo que acceder a una nacionalidad que no, primeramente no es mi identidad, y no sé por qué tengo que acceder a una nacionalidad donde se me está obligando a entrar en un sistema racista, misógino, capacitista y todo lo que quiera, dentro de este país, ¿no? No sé por qué a nosotros siempre se nos interpela como si fuéramos sujetos de estudio, porque a mí me siguen estudiando y me siguen preguntando por qué no me preguntan qué problemáticas está ejerciendo la Europa blanca y la Europa occidental dentro de mi población, ¿no? Y también esto hay que agregarle una consecución de que es cierto de que todas estas políticas y el racismo y tal siempre se ha hilado a la derecha de este país, pero hay que acordarnos que la izquierda blanca calla. Y en este país la izquierda blanca está callando el asesinato de miles de personas en el Mediterráneo. Y lo único que dicen es, vamos a cerrar los CIES, pero ¿qué soluciones tienen? ¿Qué soluciones tienen de verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué momento vamos? ¿Y hacia qué consecución vamos, ¿no? Las políticas migratorias tienen que ver con todo esto y tienen que ver con la consecución de cómo se ha creado también el racismo estructural y cómo se sigue creando y sigue funcionando la supremacía blanca en este país, ¿no? Y bueno, pues eso. Gracias. Sí, mira, bueno, de acuerdo con lo que has dicho, solamente que es importante esto que has mencionado en relación a lo de la quita de custodias, precisamente porque como mi experiencia comentaba hace un rato, yo trabajo en intervención en violencias contra las mujeres migrantes, entonces también en relación al discurso que existe sobre las violencias en este país, ¿no? Violencias machistas, violencia de género, y hay en el caso de las mujeres migrantes hay 4 tipos de violencias, la de la pareja, la de matrimonios forzados, mutilaciones y la trata, ¿no? Son estas 4 que son mencionadas. Aquí en general se habla de las violencias machistas, ¿no? En la pareja. Pero estas 4, y para mí son muy perversas precisamente también porque hay desde donde se leen las violencias, ¿no? Patriarcado como el único sistema de opresión, cuando vemos que nos oprimen otras estructuras como el capitalismo, el racismo, etc. En el tema de la violencia de pareja, ¿no? Todo el discurso está muy centrado en el quién te maltrata, en que es un hombre migrante como tú, etcétera, ¿no? Y está muy puesto el foco en eso. En las otras 2 violencias, en la comunidad de origen, la familia, la comunidad de origen que te hace que te cases, que te practiquen la mutilación, y nos apuntamos nuestro foco en eso, pero no en los otros aspectos de las vidas de estas personas, ¿no? Hay una feminista de América Latina que tiene, a mí me gusta decirlo siempre, esta frase es muy ilustrativa, dice mujeres blancas intentando salvar mujeres marrones, mujeres de color café de los hombres color café, para referirse a las violencias, es como te salvo de esto, pero todo lo demás queda intacto. Y uno de los aspectos importantes que nosotras estamos identificando desde diferentes colectivos es en relación a la quita de custodias de muchas, que esto ya sabemos que ha pasado con mujeres gitanas, pero que esto pasa con muchas mujeres migrantes por diversas situaciones que tienen que ver con cuestiones estructurales, el tema del trabajo, la cantidad de horas que trabajan, esa precariedad laboral, el vivir en habitaciones, a veces se quedan sin pareja, ¿no? Entonces y algunas sin papeles, entonces cómo se penaliza, ¿no? Cómo se penaliza unas situaciones estructurales no generadas por las mujeres, ¿no? Y se hace un retiro de custodias. Entonces, y esta es una violencia contra las mujeres, y en este caso migrantes, institucional, pero que esto no se asume como violencia, ¿no? Porque el discurso establece cuáles son las violencias y te pone unas recetas. Vamos a hacer esto, vamos a empoderarlo de tal y tal manera. Y entonces, como esto está ocurriendo cada vez más y que tiene que ver con otros factores, que es muy importante poder decirlo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, muchas gracias a las 3 por vuestras aportaciones. Y pasamos a la última ponencia del día. Le damos la bienvenida a doña Yolanda Osorio, psiquiatra, coordinadora del ESMES, que es el equipo de salud mental para personas sin hogar, y del programa SATMI, Programa de Atención en Salud Mental dirigido a la población migrante,
que nos va a acercar la experiencia del espacio sociosanitario en Cataluña. Gracias, Yolanda, y a ver si podemos aprender para trasladar aquí estas buenas prácticas. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Buenos días, buen día. Primero de todo, dar muchas gracias a la organización por invitarme y por poder participar en estas jornadas. Ya lo comenté ayer en Tudela, que hicimos la presentación, y lo repito hoy aquí. Cuando me invitaron estaba un poco sorprendida porque pregunté, bueno, ¿pero qué queréis que os explique? Y me hablaban, ¿no? Pues del modelo, del marco sanitario catalán, de cuáles son las políticas, y aclaré, bueno, yo soy clínica, trabajo como psiquiatra y estoy habituada a dar charlas, sobre todo clínicas, dirigidas a profesionales sanitarios, con lo cual temas de gestión, pues poquitos. En todo caso, os voy a explicar, y dentro del contexto de lo que es aspectos de exclusión social, dos programas específicos que coordino en la ciudad de Barcelona y que tienen que ver con la población altamente vulnerable, como es la población sense sostre, población sin hogar, y la población migrada. Bueno, para situar el tema y el por qué esta asociación entre exclusión social y salud mental, grupos vulnerables y por tanto que tienen una mayor probabilidad de presentar un trastorno mental o al menos un padecimiento mental, pues son familias que viven en pobreza, personas con problemas de salud crónicos, niños expuestos al maltrato, al abandono, adolescentes expuestos por primera vez al abuso de sustancias y otros muchos, prisioneros, personas expuestas a conflictos. Yo creo que, y como apuntaba mi compañera antes, a veces hemos de tener en cuenta, como profesionales, ser muy conscientes de lo que estamos haciendo y si estamos formando parte de un sistema que es patologizante, ¿no? Muchos de mis usuarios y mis pacientes tienen sufrimiento mental, pero es que el problema no son ellos. El problema, yo les digo, la situación es la patológico. Tu respuesta es adaptativa a una situación que es patológica en sí, ¿no? Yo te puedo dar un fármaco si lo necesitas, podemos hacer una psicoterapia o acompañamiento si necesitas, pero si no resolvemos todos esos condicionantes externos que están generando ese malestar, pues es muy difícil. Entonces, ¿cómo luchar también contra ese sistema, ¿no? Cómo luchar y cómo intentar no solo dar respuestas desde lo individual, ¿no? Pues a lo mejor tendremos que fomentar y luchar para que cuando a un chaval con 18 años que ha emigrado solo se le da el permiso de residencia y no se le da el permiso de trabajo, pues no podemos estar de acuerdo y tendremos que decir que eso no puede funcionar así, ¿no? Bueno, este es el plan estratégico del 2014-2016 del Departament de Sanitat de Cataluña. No os lo voy a leer, ni tampoco pretendo que lo leáis, simplemente para que en ese momento los puntos estratégicos de atención se centraban sobre todo en la promoción a nivel infanto-juvenil. Fue un periodo donde se intentó y se hizo evidente la inversión en todo lo que son equipamientos infanto-juveniles que estaban carenciados. La verdad es que faltaban profesionales. Se invirtió todo el programa de salud y escuela, todo el programa de psicosis incipientes ya en inicio en adolescencia. Se potenció todo el trabajo penitenciario. Sabéis que en Cataluña es la comunidad donde existe, creo que es el único hospital psiquiátrico penitenciario, que está ubicado en Brians, y es un hospital que pues atiende a las personas que están en régimen de internados por haber cometido un delito, pero que tienen una enfermedad mental y por tanto precisan de un tratamiento. Es un programa que se ha ido incrementando y que se ha ido dotando cada vez de más recursos, con todas las dificultades que supone trabajar en el ámbito penitenciario. Las personas salen no cuando están estabilizadas, sino cuando cumplen la pena. Entonces, ¿cómo diseñar incluso una continuidad de cuidados a la alta? Se han introducido las figuras de los PSIs en las prisiones, de forma que se intenta hacer un acompañamiento cuando la persona sale para que pueda ser vinculada a los servicios de salud, porque en muchas ocasiones pasa que han ingresado
han cometido un delito en el contexto de una enfermedad mental, si tú no aseguras una continuidad tal alta, pues la probabilidad de que vuelva a descompensarse y vuelva a cometer un delito pues es alta. Es decir, que todo al final tiene una razón. También en este plan estratégico se insistía todo el tema de la inserción laboral, lo que nos han comentado las compañeras. Es fundamental el trabajo, o sea, el tratar a la persona no solo en cuanto a su enfermedad, sino en cuanto a sus capacidades. Vivienda y trabajo es fundamental. Entonces se desarrollan todo de programas de inserción laboral. Y se habla de la integración, sobre todo de los departamentos sociales, sanitarios, educativos. En el 2017-2019 se crea el nuevo plan integral, que un poco, de nuevo, es seguir haciendo lo que estábamos haciendo, pero por primera vez, o se insiste más, si veis en este punto, una atención basada en los derechos humanos que prevenga el estigma y la exclusión social. Es decir, aquí ya se pone el foco en todo el tema que es la exclusión social, se potencia mucho más la intervención comunitaria, de pasar... Yo trabajo mi institución es un parc sanitari con un hospital psiquiátrico de la ciudad de Sant Boi. Sant Boi, si no lo sabéis, pero cualquiera es la ciudad por excelencia de los psiquiátricos, de los antiguos manicomios, y mi propia organización es una organización muy hospitalocéntrica. Esto a lo largo de los años ha cambiado y los programas básicamente ahora son comunitarios. Cada vez gastar menos en estructura y más inversión a nivel comunitario, más inversión en programas, hospitalización domiciliarias, atención en crisis, programas de PSIs. Y esto, bueno, es el modelo en el que estamos ahora. Y sobre todo también el modelo que imagino que aquí también es el modelo de atención centrado en la persona. Es decir, la persona, el usuario es el eje fundamental del tratamiento, es el que ha de decidir qué quiere hacer con su tratamiento. Yo creo que aún no estamos a niveles como pueden estar en Inglaterra, ¿no? Donde yo creo que estamos aún a un poquito años luz, pero sí que se empieza a plantear, bueno, pues evidentemente si tú decides un plan terapéutico para un paciente, que el paciente puede estar presente en los planes terapéuticos. ¿Cuántas veces hemos sido los profesionales los que decidimos qué es lo que necesita el paciente, si necesita ir aquí, si necesita ir allá, sin que el paciente esté presente en la elaboración de ese plan? Los pacientes, los usuarios, las familias participan en el diseño de programas. Aún no, pues eso tiene que empezar a pasar, ¿no? Es decir, cuando diseñamos programas, ¿qué es lo que las familias y los pacientes piensan? Con respecto al tema, y ya entrando en los programas específicos, os explico el programa de atención a Sensayar, ESMES, que es un programa que se inicia ya en el año 98, se consolida en el 2006, pero sobre todo es en el 2016 cuando desde el Ayuntamiento de Barcelona se decide crear el plan de atención integral para las personas con trastorno mental grave y sin sostre, sin techo, en la ciudad de Barcelona. Bueno, se considera que el sensellarismo, el no tener un techo, y cuando digo sensellarismo ya lo comentaba antes, hay varias graduaciones de personas sin techo. No solo son aquellas que duermen al ras, no solo son las personas que duermen en la calle, sino también se consideran personas sense sostre, personas que viven pues en casas ocupas, personas que viven en viviendas amenazadas de desahucio, personas que viven en viviendas donde hay una situación de riesgo de que puedan ser echadas. Es decir, se amplía más allá, no son solo las personas que viven en la calle. Bueno, se sabe que muchas personas que padecen un trastorno mental grave pueden acabar en la calle, causa, consecuencia, consecuencia, causa. Es evidente que las dificultades de hacer vínculos pueden generar una situación de exclusión y pueden ser personas que acaben en esta situación. Diferentes experiencias en ciudades americanas y ciudades europeas como Ámsterdam, Copenhague, Glasgow ya tenían diseñados programas, y entonces se decide potenciar todo este programa a nivel de Barcelona. Y sobre todo es un programa donde es fundamental la integración de los servicios sanitarios y los servicios sociales. O sea, no sirve de nada hacer una atención médica si tú no tienes asegurada la pata social. O sea, no tiene sentido que yo le administre un Sheplion Sheplion es un intramuscular carísimo que le puedo dar a un paciente con una esquizofrenia si no me aseguro que tenga un alojamiento, si no me aseguro que tenga un sitio donde pueda ir a comer, y no de forma parcheada, sino con un proyecto de futuro para que tenga un alojamiento.
Entonces se consolida, digamos, el equipo de atención a la salud mental personas sin hogar. Estos son un poco los datos de Cataluña. Se hacen recuentos, normalmente anuales. Una vez al año, cientos de voluntarios van por las calles de Barcelona contando las personas que hay durmiendo en la calle. Esto es por un lado, y luego está el recuento de todas las personas que viven en dispositivos municipales, en albergues. Aquí, esto es del 2018, salían 5.433 personas que viven en calle, alojadas en centros de baja exigencia. Y si vemos de las que duermen en la calle, pues Barcelona evidentemente es el top 10. En Barcelona en estos momentos, no sé si habéis tenido oportunidad de ir, bueno, quizás en estos momentos, estos días mejor que no vayáis, pero es una ciudad preciosa. Pero si camináis veréis que hay muchísima gente por la calle cada vez más. Cuando digo por la calle, digo durmiendo en la calle, durmiendo en las playas, durmiendo en plazas. Si vemos el perfil de las personas que hay en calle, la mayoría son hombres, el 82%. Eso quiere decir que hay un 18% de mujeres. Y lo digo porque en el caso de las mujeres que viven en la calle, son aún más vulnerables que los hombres. Y es porque están sometidas a una situación de mucha más exposición a la violencia. Las mujeres que viven en calle pueden ser víctimas de agresiones, de abusos. Las causas por que las mujeres acaban en la calle son diferentes que en el caso de los hombres, y en la mayor parte de los casos están asociados a situaciones de violencia en la pareja, de violencia familiar, que las aboca a estar en la calle. Ahora, de hecho, recientemente en este mes se ha creado un primer dispositivo para mujeres, o sea, es un albergue solo para mujeres, porque normalmente los que hay suelen ser mixtos, y ahora se ha creado un dispositivo únicamente para mujeres. La media de edad es de unos 43 años y lo que veis abajo, el 26% españoles, es decir, cada vez la cantidad de personas de otros países inmigrados que están en situación de calle es cada vez mayor. Por varios motivos, por toda una situación de exclusión, por toda una situación de racismo. Comparto completamente el discurso que ha hecho Úrsula. En estos momentos en la ciudad de Barcelona, en Cataluña en general, pero en Barcelona más, y desde hace 2 o 3 años, una situación muy grave y de muy difícil resolución es toda la llegada de los menores no acompañados. El año pasado llegaron 3.000 solo a Barcelona. Para este año estaba prevista la llegada de 5.000. Sabéis que cuando un menor llega, pues ha de ser acogido por la Dirección General de Atención a la Infancia, la DGAIA, y por tanto ha de ser tutelado, ha de pasar a un centro. Se han tenido que abrir centros muchísimos, como Bolets, ¿no? Como muchísimos centros. Se han creado muchos puestos, antes lo hablábamos, se han creado muchos puestos para educadores sociales, pero a veces con profesionales que salen de la carrera con mucha ilusión, pero con poca formación, con lo cual esto también genera dificultades en la gestión de estos centros. Y muchos de estos chavales, cuando llegan a los 18 años, pues no hay recursos de alojamiento cuando acaban. Es decir, cuando llegan a los 18 años son extutelados, hay pisos, pero no hay para todos. ¿Quiénes van a estos pisos? Pues aquellos que han hecho un mejor proyecto, ¿no? Los demás, ¿dónde se quedan? Pues en la calle o en los albergues, y en estos momentos hay muchos chavales de 18 años que están en la calle. Chavales que tienen permisos de residencia, pero no tienen permisos de trabajo. Yo no sé a quién se le ocurrió esta magnífica idea, porque si no tienes permiso de trabajo, ¿qué vas a hacer? Y chavales que además tienen este permiso de residencia, pero si en un año no consiguen, no lo van a poder renovar, con lo cual volvemos al ciclo. Y esta es una realidad en estos momentos bastante preocupante. Otra situación que también está pasando con las personas, en este caso inmigradas, que son los solicitantes de asilo. Antes, yo llevo 20 años trabajando con población inmigrada, y en los últimos años la mayor parte de la población inmigrada entra en la vía de solicitud de asilo. ¿Por qué? En España, para entrar y solicitar el asilo es fácil. Tú vas a una comisaría, haces la petición a Cruz Roja y entras en el programa. Es decir, la puerta de entrada es enorme. Luego la puerta de salida, de hecho en España yo creo que solo el 2% se concede el asilo. ¿Pero por qué? Pues porque la puerta de entrada es muy grande, no todos cumplen criterios. Yo he tenido usuarios que han solicitado asilo dentro de un contexto delirante, ¿no? Pues resulta que me están persiguiendo, no tiene criterios de asilo, pero entra en programa.
luego se le denegará, al cabo de 6 meses o al cabo de un año se le denegará y se convertirá en una persona que llamamos irregular, ¿no? Esta palabra es bastante horrible, pero se queda en una situación donde no está ni reconocido. ¿Qué pasa? Que en estos momentos, para hacer una solicitud de asilo, para tener una entrevista, por ejemplo, en Cruz Roja, estamos tardando 4 meses. Mientras tanto, la persona se queda en la calle, ¿vale? Pues porque no hay nada. Para entrar en los albergues, en estos momentos hay una lista de espera de 4 meses. Se quedan en la calle. Es decir, suma y sigue, ¿no? la situación de precariedad. Cuando hablamos de la salud mental en la población sin hogar, ya antes lo comentaba Iñaki, pero un poco la idea es esta, los índices de trastorno mental son elevados, hasta un 42% en caso de depresión mayor y psicosis, y el consumo de tóxicos, básicamente alcohol y otras sustancias. Yo tenía un usuario que me decía, bueno, para estar en calle necesito beber. Es que si no bebo no puedo estar en calle, por la situación de la dureza. El equipo ESMES se pone en marcha ya en el 98, pero consolidado con un equipo ampliado en el 2017, pero bueno, ya venían trabajando desde el 2006. El objetivo del programa es dar asistencia y mejorar el tratamiento a las personas con un trastorno mental grave que viven en la situación sin hogar en la ciudad de Barcelona y que están desvinculados de la red. Facilitar el acceso y utilización de los recursos de salud mental y servicios sociales específicos. Es decir, nosotros no intervenimos, hablo de la parte médica, si no hay, o lo ponemos como condición, un referente social, porque vamos de la mano. Vamos de la mano en esta persona en estos momentos necesita estar alojado, necesito que le paguéis una pensión mientras no tenga una plaza en el CPA, CPA es el albergue, mientras no tenga una plaza de piso, y esto evidentemente nos lo proporciona servicios sociales. Era el circuito de atención para entrar en el programa ESMES. Se entra directamente o desde las unidades de hospitalización. Cuando ingresa un paciente en una unidad de agudos y tiene una patología mental y se detecta que es una persona sense sostre, nos lo derivan al programa, o bien desde servicios sociales municipales. Servicios sociales está distribuido en los de tractament, tienen una sede, todas las personas que no están empadronadas pueden ir aquí, o lo que llamamos el SIS medio obert, que son educadores de calle que van por la ciudad de Barcelona y van haciendo rastreo de las personas que viven en calle. Cuando ellos detectan que hay alguna persona subsidiaria de quizás tener un trastorno mental, nos solicitan nuestra intervención. Una vez que entran en el programa, se hace todo el plan de tratamiento y salen del programa pues cuando ya hemos conseguido vincularlos están alojados y hemos conseguido vincularlos al territorio, a la red de salud mental. ¿Vale? ¿Quiénes somos? Bueno, el equipo está formado por 2 coordinadores. Yo soy la coordinadora médica del equipo de psiquiatras y enfermería. Tenemos 4 psiquiatras, tenemos 5 enfermeras y tenemos 5 gestores de casos. ¿Y a quién atendemos? Bueno, personas mayores de edad, evidentemente. Aquí, ¿dónde atendemos? Pues es el modelo de outreach, es decir, atendemos allí donde está la persona, no atendemos en despachos, sino que si la persona está en calle, si la persona está en un albergue, si la persona está a veces es difícil, a veces una mañana dices, bueno, hoy voy a ver a 3 y a lo mejor encuentras a 1, porque resulta que el que estaba en el parque ya no está, resulta que el que estaba en esa esquina se ha movido, ¿no? Pero bueno, esta es la idea. Bueno, esto de nuevo son todos los recursos donde atendemos. Coordinación es básico, antes lo hablábamos, ¿no? Nosotros, la coordinación con los equipos sociales es fundamental, pero no solo por un aspecto de coordinación en sí, sino de soporte. Hay que dar soporte a los equipos, a los educadores de calle, hay que darles soporte. Se enfrentan a situaciones muy difíciles y es un trabajo que no se puede hacer a nivel individual. Es fundamental el trabajo coordinado, el compartir angustias, compartir impotencias del profesional, cuando estamos atendiendo a personas de una alta complejidad. Es una práctica asistencial facilitada por un equipo multidisciplinar. El modelo de tratamiento es el asertivo comunitario, centrado en la persona y en su empoderamiento. Y la atención es ilimitada hasta que puedan salir del programa. ¿Cuáles son las fases? Bueno, puede haber un proceso no urgente o un proceso urgente. Si es un proceso no urgente hay como diferentes fases. Una primera fase de contacto. Bueno, nos dicen, esta persona puede tener un problema de salud mental. Nos acercamos. Quizás ni nos quiere hablar, ni nos quiere mirar.
bueno, pues volvemos a ir otro día, a lo mejor ya empieza a reconocernos y a lo mejor a la tercera nos acepta pues ir a tomar un café al bar de al lado y empezamos ahí, empezamos el contacto. Clarificar qué es lo que le pasa, qué necesita. Ofrecer ayuda. Y ofrecer ayuda a veces es, ¿qué necesitas? ¿Necesitas elementos de limpieza? ¿Necesitas irte a duchar? ¿Necesitas ropa? Fase de apoyo y seguimiento, es decir, como veis, no, el tema de la enfermedad mental está, pero no lo prioritario es ya dar el tratamiento o dar la medicación, sino todas esas circunstancias que están condicionando su patología. En los casos urgentes, o bien se puede hacer un traslado voluntario o un traslado involuntario. Claro, si hay una situación de descompensación que está generando un riesgo para su vida, un riesgo para los demás, en ocasiones hemos de hacer ingresos involuntarios y en este caso la coordinación con los hospitales es fundamental. Suelen ser un perfil de pacientes poco queridos por los equipos de hospitalización, porque son complicados, porque no tiene familia de soporte, pues porque, bueno, no cumplen. Entonces, en general, son como los que trabajáis, no sé, pues como los TLPs, que a nadie les gusta porque son complicados, pues estos también, ¿no? Porque además las estancias se alargan y resulta que no les pueden dar el alta, pues porque, claro, nosotros no nos sirve solo que los estabilicen psicopatológicamente, sino que haya un proyecto al alta. Ayer estaba gestionando un tema que me llamaban de un paciente que está ingresado en la unidad de patología dual, 12 días es el ingreso, el psiquiatra dice que está estable psicopatológicamente. Al alta tiene que ir a un albergue y el albergue dice, oye, tal y como está, es que yo no me arriesgo a cogerlo, necesita más tiempo. Pues yo estoy ahí gestionando a ver si puede pasar a subagudos, porque desde una visión estrictamente médica es verdad que psicopatológicamente estable, pero tienes que ver más dimensiones, ¿no? O sea, no es solo que lo estabilices, sino hacer un proyecto más a largo plazo. ¿Con qué herramientas trabajamos cuando trabajamos en calle? Tiempo, y tiempo es meses, años para atenderlo, y tiempo de las entrevistas. Puede estar 10 minutos o puedes estar 2 horas. Paciencia, respetar las necesidades, confianza, credibilidad, oportunidad, no dejarte vencer porque no me quiere ver, pues vuelves a ir y vuelves a ir y vuelves a ir. Atrevimiento, rechazar la jerarquía, sobre todo el usuario es él el que decide qué es lo que quieren, yo no le impongo nada. Empatía, trabajo en equipo y supervisión, que antes lo hablábamos, ¿eh? Es fundamental la supervisión de todos los equipos. Yo me sorprendo cuando me dicen que hay equipos que no tienen supervisión. Nos hemos de cuidar, ¿vale? Los que trabajamos en el ámbito de la salud mental, cuando trabajamos con personas, nos hemos de cuidar como profesionales. Y las supervisiones son fundamentales, imprescindibles, ¿vale? Para poder tomar distancia, porque a veces nos implicamos en el caso, no sabemos qué hemos de hacer y la supervisión sirve para eso, para que también nos den herramientas, para sentir que que el equipo, que el profesional nos está dando apoyo en esa decisión que tienes que tomar. Las dificultades de atención vienen básicamente de las derivadas del estilo de vida, derivadas de la situación de salud. Muchas veces vas y estás en una situación de intoxicación. Bueno, pues a lo mejor no es el momento de verlo, pues a lo mejor ya sabemos a quién tenemos que ir a ver a las 9 de la mañana y no vayas a las 12, porque si vas a las 12 ya está completamente ebrio y no te va a atender, pues has de ir a las 9 de la mañana. A veces la cronicidad, personas que llevan muchos años en una situación de sin calle y que no quieren cambiar y que no aceptan ninguna ayuda y que a veces tienes la presión de los vecinos que te dicen, pero no veis que está fatal. Bueno, aquí no os digo nada, todo el trabajo de psicoeducación que hay que hacer a nivel social, porque todos somos muy tolerantes, pero cuando esta persona se te pone al lado de tu casa, pues sácamelo de aquí, porque me molesta, ¿no? Entonces, es decir, pues no lo puedo sacar porque a lo mejor no tiene una patología, porque a lo mejor no está descompensado y porque él decide estar aquí. Veremos qué podemos hacer y si hay que hacer una limpieza de choque se hace, si evidentemente hay una situación de riesgo público, pero esa persona quiere estar ahí. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Entonces, hay que ir siempre apagando fuegos, ir a las reuniones de los consejos de salud de los barrios, hablar con la Guardia Urbana, hablar con los Mossos, Es decir, hay un trabajo ahí súper coordinado para que, y aún así, a veces hay conflictos. La situación burocrática, la falta de documentación, como os decía, muchas de las personas que están en calle son personas que no tienen documentación. En el caso de Cataluña, yo creo que el acceso a los servicios de salud es universal, tengan o no tengan tarjeta sanitaria.
hubo, incluso como a nivel personal también hubo, ¿no?, como un posicionamiento de ser objetores de esta ley, con lo cual sí que pueden acceder al sistema sanitario. Hay una vía bastante rápida para obtener la tarjeta sanitaria a través de Cruz Roja, pero sí que aún así a veces hay problemas, ¿no?, porque pueden ingresar en agudos, pero si tienen que ir a subagudos y no tienen tarjeta sanitaria, pues ya no te los aceptan, pero entonces, bueno, al final acabas picando al jefe del departamento y dices, oye, tengo este problema, resuélvemelo. Y el estigma es bastante importante. Bueno, esto ya lo sabéis. Esto con respecto al tema de las personas sin hogar. Bueno, no os he explicado que dentro del programa de Sense Sostre tenemos un programa que es el Housing First, que es el programa de Primer la Llar, Primer la Vivienda, que es un programa desde el Ayuntamiento de Barcelona donde se ofrecen 50 plazas de pisos para personas que están en situación de calle, donde el único requisito es, bueno, es que no hay requisitos, es decir, se les da un alojamiento sin ningún tipo de contrato. No están obligados a hacer tratamiento, no están obligados a, es decir, se les da, porque lo primero es la llar, lo primero es tener un alojamiento y a partir de aquí empiezas a trabajar. En estos momentos tenemos 50 plazas gestionadas por 2 fundaciones y nosotros como equipo médico damos soporte a estas personas que están en estas viviendas. Bueno, un tema que aquí no he comentado, el tema de la vivienda en Barcelona está realmente fatal. Los alquileres están por las nubes, pero alquileres de habitaciones, estamos hablando de 400 euros una habitación. Se están dando verdaderas situaciones en el centro de Barcelona de personas que llevan años viviendo en pisos y donde están verdaderas, no voy a decir, no son bullings, pero son como acosos para que se vayan de los edificios, para que entonces los compran empresas israelitas o no sé, Cal Holdings, que hacen pisos turísticos. Entonces es una situación muy complicada, el tema del alojamiento y de hecho cada vez se desplaza más hacia las afueras de Barcelona, que también empiezan a subir de precio y al final tienes que decir, pues mira, vete para allá, para Manresa, porque es que está muy complicado. El otro programa que os quería comentar y que tiene que ver con la situación también de exclusión social, que es el programa de migración y salud mental. También desde el Consorci Sanitari de Barcelona se crean 2 procedimientos recientemente. Uno es el procedimiento SISCAT para atención a menores de 18 años, es decir, los llamados MENAS. Ahora ya no se puede decir MENAS, porque está mal visto y ahora se llama, allí lo llamamos LISCAT. Bueno, es un apónimo un poco difícil porque el tema MENA ha generado mucho prejuicio, ¿no? Los medios de comunicación, en su función en ocasiones destructiva, han hecho bastante daño, porque hay muchos, pero solo hay un pequeño porcentaje que son conflictivos, la mayoría no. Pero como los que salen en la prensa son los conflictivos, entonces se crea un procedimiento para atender, para ver cómo se atienden a estos menores desde el punto de vista de salud mental. Y también se crea un procedimiento para atender a las personas inmigradas y refugiadas que están tuteladas por fundaciones tipo Cruz Roja, tipo CEAR, y se ha ordenado un poco lo que es la atención en Barcelona. En el caso del programa SADMI, el programa SADMI llevamos más de 20 años, está formado por 3 psiquiatras, pero en realidad es como un psiquiatra porque son 40 horas, 2 psicólogas, también 40 horas, y una enfermera. Y hacemos una labor de asistencia directa, de interconsulta, de formación continuada con otros profesionales, de docencia, de investigación, e incorporamos otras disciplinas como básico, por ejemplo, la antropología, ¿no? Me sigue pareciendo alucinante que en una carrera como medicina no se dé antropología, ¿no? Es decir, nos forman mucho en algunas, vamos, al menos en mi época, no sé si ahora se hace antropología, pero me parece que es necesario tener conocimientos a este nivel. ¿A quién atendemos? Atendemos a personas inmigradas en las que la salud mental está comprometida, teniendo muy en cuenta que muchas de las patologías de la salud mental tienen que ver con el sistema en el que estamos. Es decir, una persona que está viviendo en calle, que está aquí solo, que no tiene su permiso de residencia, que no tiene a su familia, pues es que no duerme y es que está ansioso. Y dices, pues claro, entonces
Sí que mi función como médico es atender el síntoma, pero creo que mi función como profesional, como persona, es denunciar esa situación e ir a la búsqueda de la solución. Entonces, hay toda una serie de acciones. Nosotros a menudo contactamos con SOS-Racismo cuando detectamos situaciones de verdaderas aberraciones en cuanto a lo que comentaba la compañera de racismos institucionales, de situaciones de esclavitud. Yo creo que se están dando situaciones de esclavitud a las que somos bastante ciegos, pero tenemos, por ejemplo, por dar un ejemplo, un paciente chino que tenía, que es que trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana durante 6 meses seguidos. Dice, bueno, pues esto es esclavitud, ¿cómo esto es posible, no? O situaciones de precariedad económica brutal. Atendemos a aquellas personas donde hay una complejidad del abordaje, sea por el tema del idioma, sea por aspectos culturales. Nosotros contamos con traductores, esto es fundamental, claro, si tienes una persona que es china y no te entiendes, pues has de entenderte, ¿no? Entonces tenemos traductores y colectivos vulnerables como pueden ser solicitantes de asilo, menores o jóvenes tutelados y mujeres víctimas de violencia. Hay la violencia machista, la violencia de tratas. Consideraciones desde la práctica. Bueno, primero de todo hay que centrar la atención en la persona, la aproximación al otro desde el respeto y la dignidad. Y la dignidad en palabras mayúsculas. Y la dignidad no como ver al otro y escapar un poco de esta mirada, yo como blanco occidental sé lo que necesitas, sino el otro como persona digna que está a igual nivel que tú, que tiene una historia y que tiene unas condiciones y que tiene todo el valor de todo aquello que dice, tiene valor y hay que escucharlo. Yo creo que la objetividad y la neutralidad política es imposible en estas circunstancias, es decir, hemos de posicionarnos. Pues si yo no estoy de acuerdo con la ley de extranjería, yo no estoy de acuerdo con que para hacer una regrupación familiar se pida una serie de requisitos que son, impensables, pues tengo que denunciarlo. A mí me parece que porque esto acaba generando un padecimiento mental. Con el tema de la retirada de menores, nosotros hemos tenido varios casos donde se ha hecho retirada de menores, muchas ocasiones por aspectos, ya no voy a entrar en lo cultural, pero por aspectos de precariedad. Dices, pero ¿cómo se te ocurre retirar? Pero porque además eran inmigrantes, esto en autóctonos, y donde tienes que luchar ahí, cuando digo luchar es enfrentarte pues a los dispositivos, porque cuando se pone en marcha el dispositivo cuesta darle la vuelta, Pues hay que ser activistas y hay que estar ahí, y a lo mejor has de destinar una hora de reunión para ir a hablar con los de la Degaya y decir, oye, esto así no. O cuando oyes frases, bueno, es que necesita una familia normal. Perdona, ¿qué entiendes por familia normal, no? Bueno, estas frases las encuentras en instituciones y en profesionales. Por tanto, yo creo que no podemos ser neutros ni asumir cosas que... Es decir, cuando hay leyes, instituciones que patologizan, hemos de ser defensores y al menos portavoces de que esto no puede pasar. Portadores y defensores de los derechos de aquellos a los que atendemos. Ayudar a tomar conciencia local, nacional. Ayer lo comentaba, ¿no? Escuchamos historias tan dramáticas. Yo lo comentaba que decía, yo siempre pensaba, ostras, cuando habían los campos de concentración nazis, la gente que vivía en los pueblos no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y pienso, de aquí a 50 años dirán lo mismo con lo que ha pasado en el Mediterráneo. Está pasando, están muriendo miles de personas y no somos conscientes, ¿no? O no queremos ser conscientes, o somos conscientes, pero bueno. Entonces hay que tomar conciencia de lo que está pasando. Dar una respuesta multinivel en que se combinen respuestas de tipo asistencial, pero también social, legal, psicológico, espiritual, cultural. Considerarlo como una cuestión de salud pública. Cada vez hay más personas solicitantes de asilo. Se sabe, por ejemplo, que el riesgo de padecer esquizofrenia es 3 veces más alto en las personas refugiadas. Bueno, pues si esto es así y los tenemos aquí, significa que vamos a tener más personas con un trastorno mental grave. Eso significa que van a hacer más usos de los recursos sanitarios. Ostras, pues hagamos una prevención, ¿no? Actuemos. Eliminar barreras, visibilizar lo que está sucediendo, hacer una pedagogía social, información despolitizada, disipar mitos y miedos, exigir respuestas institucionales racionales. Desde la Administración, bueno, a mí me parece que uno de los retos es que las medidas cualitativas
¿no? Mi administración, mi propio hospital, cuando nos pasan las ratios, miran número de ingresos, número de reingresos, número de... Pues a lo mejor hemos de empezar a medir el valor de aquello de lo que hacemos, ¿no? Es decir, cómo el usuario, cómo la persona valora aquello que le estamos dando. Claro, es complicado, porque va ligado mucho a la subjetividad, pero tendremos que buscar algún modelo para empezar a mirar desde la efectividad y el valor. Romper con estructuras verticales tradicionales y proporcionar herramientas para la autonomía de gestión y el trabajo en equipo, fomentar liderazgos efectivos y fomentar técnicas para que los líderes escuchen a sus equipos. Yo siempre digo que cuando tú generas un programa, si te viene dado desde arriba, lo harás porque te toca hacerlo. Si es la base, si son los profesionales que están en la calle los que deciden hacer el programa, seguro que si tú le das las herramientas está destinado al éxito. Desde los profesionales, bueno, uno de los retos que tenemos es que yo creo que estamos haciendo poca actividad preventiva o de promoción de salud, o al menos yo, porque no tengo tiempo, porque solo hago asistencia y realmente hacemos poca acción preventiva. Hemos de plantearnos, como en ocasiones, el uso de la salud mental como medida de protección social, ¿no? Cuando los mecanismos policiales y judiciales fracasan, ¿no? Es decir, bueno, esto es que está enfermo, ¿no? Esto, en muchas ocasiones, cuando hablamos con el sistema judicial o con personas ajenas al mundo de la salud mental, pues es que está mal, es que está loco. No, vamos a diferenciar lo que es enfermedad mental de lo que no es enfermedad mental y poner las herramientas necesarias. Aceptación de visiones diferentes, y esto lo digo mucho porque, como os he dicho, trabajamos mucho con el ámbito social, con trabajadores sociales, con educadores sociales, y yo soy consciente de que a menudo tenemos lenguajes diferentes, el lenguaje médico y el lenguaje social, y a veces los objetivos, aunque el objetivo final sea lo mejor para el paciente, a veces las maneras que queremos son diferentes, ¿no? Pues es que hay que ingresarlo, que está fatal, y llegas tú y dices, mira, es que no, pero es que bueno, pues no pasa nada que tengamos opiniones diferentes. La idea es construir algo, ¿no? Porque a veces esta idea de que no se puede trabajar porque piensa diferente, ¿no? Pero está bien que piense diferente. Los recursos de la red están colapsados. No sé aquí cómo estáis, pero allí los recursos están colapsados, sobre todo a nivel más de pisos, residencias, acceder a un piso de salud mental, pues pueden ser 2 años, 3 años, es decir, bueno, está todo bastante colapsado. Y en principio ya está, y muchas gracias por escucharme. Pues, muchas gracias. No sé, ¿preguntas? Jaione. A ver si pregunto rápido, que estoy pendiente de una llamada urgente, me da tiempo. Bueno, soy Rubén, dirijo el recurso de personas sin hogar aquí en Pamplona. Primero, agradecerte y decir que suscribo todo lo que has dicho. El discurso me resonaba y siento mucha identificación con todo lo que has contado, a nuestro nivel, pero sí que hay un gran paralelismo. Quería matizar un poco el tema que has dicho de las mujeres, que son un 18% según los recuentos, ¿no?, que se hacen todos los años. Decir que esos recuentos tienen un sesgo, porque como tú bien has dicho, ¿no?, además en sinhogarismo contamos la gente de la calle, la de alojamientos temporales y pues vivienda insegura y vivienda inadecuada, ¿no?, con todos los niveles que eso tiene. Yo creo que la mujer sin hogar mayoritariamente está en esas dos tipologías, con lo cual si las incluyéramos el porcentaje sería mayor todavía. Sí que es verdad que ese 18% está fatal, mucho peor, y me ha parecido muy interesante lo que has comentado de un dispositivo específico. No sé si podrías ampliar un poco en qué consiste ese dispositivo. No puedo. Primero, estoy de acuerdo contigo. Los recuentos, claro, hacer recuentos de gente que está en calle, bueno, es complicado, pero es fácil, porque al final cuentas a la gente que está en calle. Los que están en dispositivos municipales es fácil, pero lo que es complicado es hacer el recuento de casas ocupas y de, como tú dices, mujeres que en muchas ocasiones pasan de casa en casa, ¿no?, que están en una situación, pues ahora estoy con un familiar, ahora estoy con un amigo, y estas son consideradas personas también que estarían dentro del grupo de los ensasostras, y estos no están visualizadas. Y es verdad que hay muchas.
El recurso que yo te digo lo hace la Fundación Asís, no sé si la conoces, en Barcelona. Conozco, sí. Pues, y es una cosa muy reciente. Vale. No te puedo explicar porque esto es del último mes donde ha salido la noticia de que van a hacer este dispositivo, me parece imprescindible, ¿no? Sí. Poniendo el foco en la cuestión de género. Pues ya investigaré. Gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Pues nada, gracias Yolanda por tu intervención. Y concluimos las jornadas. Bueno, yo quiero agradecer a todos los ponentes y a los que habéis estado aquí toda la mañana y aprovechar la oportunidad para invitaros a mañana, 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, a la manifestación que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento a las 7:30 de la tarde. Hablamos de cambiar el sistema, no solo la asistencia, pues es una forma de pedir que cambien las cosas. Así que bueno, gracias a todos.